Verso 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Oremos para que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Señor, te doy gracias esta mañana todavía por el privilegio que me das de poder transmitir la palabra. Dame por favor la unción. Dame, Señor, el discernimiento de la palabra y por supuesto, danos la revelación para que tu palabra, Señor, impacte nuestro ser y produzca cambios para tu gloria y para tu alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Por favor, estén cómodos, hermanos. El Espíritu Santo, dígale que está a su lado, el Espíritu Santo. Hoy quiero, con la ayuda del Señor, enseñar o transmitir la palabra bajo este tema del Espíritu Santo. Me parece que es un tema muy importante recordarlo, aprenderlo y, ¿por qué no decirlo?, ser impactado por este tema, porque cada vez que se habla del Espíritu Santo, Dios mismo da testimonio de este tema. Es posible que al terminar este mensaje el Espíritu Santo se derrame en este lugar y alguien lo reciba por primera vez. Estoy seguro que eso puede pasar hoy. De hecho, los que están en casa a través de YouTube, sea ahorita en directo o en diferido, también pueden recibir el Espíritu Santo. Quiero hablarles de este tema porque cuando un cristiano tiene la experiencia del Espíritu Santo, sus convicciones y su vida realmente será exitosa en todo. Cuando una persona no conoce este tema, o aunque de pronto ya haya tenido la experiencia, pero no lo ha cultivado, no lo ha sostenido en el tiempo, pues va a presentar una cantidad de dificultades. Por eso el Espíritu Santo tiene que ser algo vital y también consistente en nuestra vida. Cuando hablo de consistencia es permanecer y cada día crecer más en la experiencia del Espíritu Santo. En el hebreo, Espíritu Santo o Espíritu, uno escucha o lee la palabra ruba, que significa soplo divino, viento. En el griego es neuma. Y dentro de la teología entonces se entiende como el estudio del fluir de Dios, neumatología, ¿sí? Que no nos pase como el pastor arrogante que fue a un pueblito y llegó, era la primera escuela dominical y dijo: hermanos, yo sé soteriología, sé hermenéutica y neumatología. Y dijo una ancianita por allá: sí, pastor, yo también sufro de artritis, tranquilo. La neumatología es el estudio del fluir de Dios, ¿correcto, hermanos? Ahora, ¿por qué es importante saber este tema? Porque cuando una persona conoce a Dios, muchos aquí hemos llegado por muchas motivaciones, ¿sí o no? Unos llegamos porque Dios nos mostró el futuro, hacia dónde íbamos, hacia la muerte, hacia el fracaso. Ese fue el caso mío. Dios me mostró mi final o parte de mi final y era en un basurero comiendo basura. El Espíritu Santo impactó mi vida y me mostró esa revelación y eso me llevó a tomar una decisión de aceptar a Cristo. A otros el Espíritu Santo los ha tocado a través de una palabra, de una enseñanza, y les ha producido arrepentimiento. Para otros el Espíritu Santo ha llegado y ha quebrantado su corazón y no han soportado y han entregado su vida. A otros un peligro, ¿cierto? O una pérdida. Es decir, hay múltiples formas en las cuales el Espíritu Santo de Dios ha llegado a nuestra vida. Entonces hoy voy a entonces hablarles un poquito como de la estructura de qué es el Espíritu Santo, cómo se recibe
¿Y qué resultados tiene el Espíritu Santo en la vida de una persona? Primero, ¿qué no es el Espíritu Santo? ¿Qué no es? El Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad, como algunos de pronto predican. No es tampoco una paloma, como algunos la tipifican o la simbolizan, una palomita. Tampoco el Espíritu Santo es una fuerza activa, como también otros dicen, ¿no? Hoy está muy de moda las energías. Algunos dicen las energías. Yo me acuerdo, no sé si yo les conté a ustedes, cuando era pastor en otra iglesia, el Espíritu Santo se derramó y había ido un muchacho por primera vez al culto y se acabó el culto y se me acercó y me dijo: uy, pastor, estoy tan contento. Y yo le dije: ¿por qué? Me dijo: no, es que sentí un visaje más bueno aquí. Hay gente que siente algo pero no sabe cómo explicarlo, ¿no? Me dijo que había sentido un visaje. Yo entendí que era el toque del Espíritu Santo. Entonces, hermano, mire, no es ni una energía, como también recuerdo, yo a ustedes les conté un médico que estuvo en un culto también, y ustedes saben que la mente de los médicos es científica, ¿cierto? Todo lo juzgan, todo lo analizan desde el método científico, la explicación, el porqué. Y recuerdo que también se derramó el Espíritu Santo y en la iglesia habían bancas, no eran sillas como es, sino bancas. Y recuerdo que yo estaba allí ministrando y yo veía que él estaba como a 2 bancas donde yo estaba, 2 bancas, lo tenía muy cerca. Entonces yo observé los movimientos de él. Él estaba sentado y hacía así y miraba hacia abajo. Ya de un momento a otro él llegó y se quedó tranquilo, pero como enojado, o sea, bravo. Ya luego, cuando tuve la oportunidad de hablar con él, ir a la casa de él, evangelizarlo, él me contó una infidencia. Él me dijo: pastor, yo ya entiendo, soy creyente, pero sí quiero contarle algo que yo pensé de ustedes, los cristianos, o en este caso ya como cristiano. Me dijo así. Yo le dije: ¿qué pasó? Me dijo: el día, ¿se acuerda cuando la primera vez que yo fui al culto? Yo estaba sentado en una banca, usted estaba al frente, y empecé a sentir corrientazos, y empecé a sentir corrientazos, y entonces yo empecé a buscar el cablecito, por donde era el truco, y empezó a buscar supuestamente el cable, pensando que nosotros le metemos energía a las sillas o a las bancas para que la gente tenga experiencias sobrenaturales. Eso de pronto lo hacen en algunas iglesias, es posible, que lo hay, ¿verdad? Hay gente que manipula la fe, el evangelio, pero quiero decirles, estimados hermanos, que aquí nosotros no manipulamos ni tenemos ningún tipo de truco para que usted sienta la presencia de Dios. Aquí la presencia de Dios es real y es viva, y esta tarde usted la va a sentir en el poder de su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no es ninguna de esas cosas. Es posible que algunos interpreten eso, o sea, que sientan energía, otros sienten un calorcito, otros sienten de pronto temor porque sienten una presencia extraña. Es posible, usted ahorita va a sentir algo que de pronto dentro de su percepción usted va a interpretarlo, pero voy a hablar lo que dice la Biblia, ¿sí? ¿Cómo es realmente? ¿Qué es el Espíritu de Dios? ¿Están listos? Primero que todo, Dios es espíritu. San Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Un espíritu es un ser que no tiene género, no es ni hombre ni mujer, no es femenino ni masculino, no tiene forma, no tiene cuerpo, no tiene extremidades. Por eso algunos a veces se confunden cuando leen la Biblia, cuando dicen que Jesucristo se sentó a la diestra de Dios. Resulta que la palabra diestra, cuando usted va al original del griego que fue escrito el Nuevo Testamento, y en el hebreo que fue escrito el Antiguo Testamento, cuando se refiere a diestra, no se refiere a un lugar, porque un espíritu no tiene ni izquierda ni derecha. Un espíritu no tiene cuerpo.
La palabra diestra significa poder, poder. Y cuando usted analiza la etimología de diestra es poder. Entonces usted no le puede aplicar un espacio geográfico a un espíritu. El Señor dijo que Él lo llenaba todo. ¿Sí? Dice la Biblia que los cielos de los cielos no lo pueden contener, mucho menos una casa. Es decir, que pretender colocarle una posición o una forma al Espíritu de Dios diciendo, vea, el Espíritu de Dios hacia acá en la derecha y hacia acá en la izquierda, usted se mete en un error. Primero un error doctrinal y un error teológico y a la vez una herejía, porque usted está calificando a Dios como finito y Él es infinito. Él habita en la eternidad. Él es el primero y el último. Él es eterno, Él es invisible. Cuando yo entiendo que Dios no tiene forma, no tiene una posición, no tiene extremidades, pues ahora entiendo que entonces como espíritu, Dios como espíritu, entonces, ¿qué quiere de mí? ¿Cómo se mueve? Bueno, es interesante analizar esto. Si Dios es invisible, si todo lo llena, si esa es su naturaleza, ¿cómo lo puedo yo ver? ¿Cómo lo puedo tocar? ¿Cómo lo puedo sentir? Entonces, mire, a mí esto me sorprende de Dios porque Él lo prometió. Él prometió que nosotros íbamos a ser testigos de su Espíritu y que lo íbamos a sentir. Ahora, ver al Espíritu de Dios realmente no se puede ver porque es invisible, pero sí se puede sentir. Entonces, cuando yo quiero tener una experiencia con el Espíritu de Dios, no puede ser ni por la razón ni por la vista. Esto tiene que ser por la fe y también sentirlo. Es decir, hay que utilizar dos principales sentidos y uno de ellos es precisamente un sentido espiritual y es la fe. ¿Sí? La fe. El Señor como espíritu, dice la Biblia que Él se movía a través de la faz del abismo. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía y empezó a darle orden a lo que hoy en día es como el cosmos o la creación. Pero luego ese mismo espíritu empezó a influir, porque una de las razones del Antiguo Testamento, cuando usted lee el Antiguo Testamento, era como el Espíritu de Dios era elitista. La palabra elitista significa que era exclusivo. Él era selectivo y el Espíritu de Dios influía sobre tres principales figuras dentro de las monarquías o dentro de las sociedades. Número uno, el Espíritu Santo llegaba sobre el profeta, llegaba sobre el sacerdote o llegaba sobre el rey. Esas tres figuras, rey, profeta y ¿qué más? Y sacerdote, eran las personas que de alguna manera participaban directamente de la influencia del Espíritu de Dios. ¿Qué significa influencia? Que el Espíritu de Dios se metía en ellos, o sea, Dios a través de su Espíritu Santo influía sobre ellos y su mente, sus pensamientos, sus palabras, sus ideas eran dirigidas por Dios directamente. Es decir, Dios les mostraba, Dios les revelaba sus misterios. Y el dabar de Dios, es decir, la palabra cargada de Espíritu Santo, cuando esos hombres hablaban, era impactado, o sea, impactaba a la gente. La gente sabía que no eran personas corrientes o vulgares, o no eran personas ordinarias, sino que eran personas que estaban siendo ministradas directamente por el Espíritu de Dios. Un ejemplo, Jeremías. Jeremías fue uno de los profetas que más tuvo experiencias muy fuertes con Dios.
Y dice la Biblia, inclusive la historia también, que cuando el Espíritu de Dios llegaba sobre Jeremías, Jeremías a veces duraba hasta 2, 3 días hablando, profetizando. Y lo tildaban inclusive hasta de loco. Porque imagínense una persona hablando todo el día, todo el tiempo, un día, 2 horas, 3 horas, un día entero, 2 días, 3 días, hablando la palabra de Dios. Llegaba un momento que caía despencado y se desmayaba, porque era tanta la gloria de Dios que cuando ya el Espíritu de Dios lo abandonaba, esta carne no tenía la capacidad y la resistencia de tanto influjo. Por eso, hermanos, es un milagro uno sentir la presencia de Dios. Si antiguamente la presencia de Dios hacía que las montañas temblaran, dice, de hecho, los que veían la gloria de Dios, ellos se sentían espantados y sentían terror cuando la gloria de Dios se manifestaba. Ellos sentían miedo. Pero llegó un momento en el cual el Señor dijo: no, mi presencia ahora ya no será tan selectiva, tan exclusiva, tan elitista. Voy a hacer un pacto. Y mire lo que el Señor dijo a través de un profeta llamado Joel, el capítulo 2 y el verso 28. Joel 2:28 dice la palabra: y después de esto derramaré, dice el Señor, mi espíritu sobre toda carne. Mire que recuerden siempre en la gramática bíblica, cuando usted escucha o lee, una letra en minúscula, por ejemplo en este caso, si fuera minúscula, espíritu sería el espíritu humano. Cuando se habla de Dios, D minúscula es demonio o ídolo, D minúscula. D mayúscula se refiere al verdadero Dios. En este caso, hablando del espíritu, está con minúscula o mayúscula. Entonces se refiere al espíritu de Dios. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Quiere decir que el Señor dimensionó, profetizó que llegaría un tiempo donde su espíritu no iba a ser selectivo, sino que iba a ser masivo. Se iba a derramar sobre toda carne. Ahora la pregunta es: ¿por qué el Señor inicialmente no lo hizo así? ¿Y por qué ahora abrió el espectro de que toda carne? Ahora, tampoco cuando se habla del todo o de toda carne, no quiere decir que cualquiera puede recibir el Espíritu Santo. No, existen unas condiciones para recibir el Espíritu Santo. Entonces vamos a analizarlas. Primero que todo, ¿en qué momento pasó eso? ¿En qué momento el Espíritu de Dios se derramó de una forma masiva? Había una fiesta judía, esa fiesta se llamaba Pentecostés. Repitan conmigo: Pentecostés. De hecho, hago un paréntesis, hay muchas personas que no entienden por qué la palabra pentecostal, y de algunos lo usan peyorativamente: los pentecostales. No, la palabra pentecostal no nos la atribuimos nosotros. La palabra pentecostal o pentecostés o pentecostal viene de Pentecostés, que es una fiesta judía, y esa fiesta judía era para celebrar las cosechas de los frutos, o el fruto de las cosechas. Se llamaba Pentecostés. 50 días, de 50 días después de la Pascua, era Pentecostés. Y esa fiesta usted la encuentra en el capítulo Hechos capítulo 2, desde el 1. Ahí usted encuentra que dice así: cuando llegó el día, Hechos capítulo 2 verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, una fiesta, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y escuchen esto: se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos, y fueron todos
llenos del Espíritu Santo. Y quiero que hagamos énfasis en la terminación. Dice, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron ¿qué? A hablar ¿en qué? En nuevas lenguas. Los pongo en contexto. Jesús ya había resucitado. Él se les apareció a los discípulos y les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. Pero ellos no sabían de qué se trataba el tema. O sea, ellos realmente no tenían una revelación plena de a qué se refería Jesús. Sin embargo, ellos obedecieron. Y dice la Biblia que ellos se quedaron orando y llevaban aproximadamente 10 días. ¿Sí están aquí conmigo? No piensen en el resultado del partido. Escuche la palabra. Cuando llevaban 10 días, dice la Biblia que habían 120 creyentes. O sea, estaban los discípulos, los, digámoslo así, los 12, en ese caso eran 11, estaban ahí. Ya 12 porque ya habían elegido a Matías. Estaba María y también varios seguidores estaban ahí. Dice la Biblia que eran aproximadamente 120, Jorge. Según la descripción geográfica de un aposento alto, es como un segundo piso. Imagínese usted una casa de 2 pisos, pero el segundo piso, para acceder al segundo piso, era una especie de orificio, y colocaban una escalera. Y cuando todas las personas estaban ya arriba en el segundo piso, quitaban la escalera. Es decir, era una forma como de no retorno, de estar allá mientras estuvieran haciendo su actividad espiritual. O sea, que estaban en un segundo piso ahí adorando al Señor. Los que han ido a Jerusalén de pronto han visto más o menos, aunque ya quedan ruinas de lo que era eso. Según los antropólogos dicen que era más o menos así. Y estando allí, lo importante de esto no es tanto la descripción geográfica, sino lo que pasó allí. Dice que de un momento a otro ellos empezaron a adorar a Dios sin saber lo que iba a pasar, y el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban ahí y empezaron a hablar en otros idiomas. Escuchen esto, empezaron a hablar en otros idiomas. Y la gente, escuchen, la gente que estaba por ahí alrededor empezó a escuchar en su propia lengua las maravillas de Dios. Dice la Biblia que ahí habían partos, medos, elamitas de Mesopotamia, de Egipto, del Ponto, de Asia, de África, de Cirene, de todas las regiones aledañas allí a Jerusalén. Y cuando pasó todo eso, ellos estaban como mirando y decían: pero estos no son judíos, ¿por qué les oímos hablar en lenguas las maravillas de Dios? Ellos están asustados. Imagínense ustedes, ellos siendo judíos, escuchaban ahí hablar, un ejemplo, aunque no había de esa nacionalidad, pero para que me entiendan mejor, porque no sabemos realmente la lengua que hablaban ellos. Pero imagínense, ellos siendo judíos, viendo un chino, ese chino viéndolos adorar al Señor en chino. O sea, el chino allá afuera y viendo a los judíos hablando en lenguas en chino. Yo les pregunto, ¿eso era un impacto, sí o no? Es como si en este momento, y eso va a pasar ahorita, el Espíritu Santo de Dios se derrame ahorita, se derrame el Espíritu Santo, y llegue un alemán, ahorita llegue un alemán, y el hermano Julián, empieza a hablar en lenguas en alemán. ¿Qué va a pensar el alemán que entra? Dice: uy, esta gente sabe alemán, ¿cierto? Pero resulta que no solamente de Julián, sino que de un momento a otro el hermano Carlos empieza a hablar en alemán también. O sea, un impacto, ¿verdad? Eso más o menos pasó el día de Pentecostés. Estaban aterrados. Decían: pero esos son judíos, ¿por qué les oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios? Unos se impactaron, pero dice la Biblia también que otros se burlaron y dijeron: ellos están borrachos, están llenos de mosto. Pero hermanos, cuando pasó eso, se levantó Pedro, que era el líder del grupo, y dijo: mire, quiero decirles que ellos no están borrachos, no estamos borrachos,
porque es prohibido emborracharse a esta hora, aproximadamente era en la mañana. Y él les dijo, mire, todo esto pasó o está pasando a través del cumplimiento de lo que el Señor dijo a través del profeta Joel, que en los postreros días el Señor iba a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. Y empezó a hablarles Pedro. Y cuando Pedro terminó el discurso, o en medio del discurso, quiero señalar, él les dijo, ustedes mataron al Mesías, ustedes mataron al Cristo, y él era la esperanza del mundo. Y cuando ellos son confrontados con esa palabra, ellos le dijeron, varones, entonces ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para nosotros es la promesa, para los hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Número uno, el Espíritu Santo es una promesa. La promesa la hizo el Señor a través del profeta Joel, Joel 2:28, y el cumplimiento fue el día de Pentecostés. Fue por primera vez donde se derrama el Espíritu Santo de una forma masiva. Dice la Biblia que ese día se convirtieron 3,000 personas. Tuvo que haber sido un impacto increíble, ¿verdad? 3,000 personas. Y ahí en adelante el Espíritu Santo empieza a dirigir esa primera iglesia primitiva. Quiero también dejar muy claro, muy asentado y ponderar que el Espíritu Santo tiene una señal visible y audible. Porque hay personas que a veces se confunden y dicen, pastor, mire, yo a veces no entiendo ni la Biblia ni a veces lo que ustedes como predicadores dicen. Si Dios es espíritu y yo recibo a Dios, o dicen algunos, si Jesús es el espíritu y yo recibí a Jesús, entonces yo ya recibí el espíritu. ¿Ustedes creen que esa ecuación está bien? Se la repito. Hace 8 días hablábamos de que Jesús era el Padre, ¿verdad? Vimos que Jesús es la manifestación de Dios en carne. Entonces algunos dicen, si Jesús es el Espíritu y yo recibí a Jesús, entonces yo ya tengo el Espíritu Santo. ¿Esa ecuación está bien? Levante la mano los que creen que está bien. Bueno, resulta que una cosa es recibir a Jesús como su Salvador. O sea, cuando yo me arrepiento, y el plan que existe y está en la Biblia es que todos aquellos que en Él crean no se perderán. O sea, Jesús es el camino, Jesús es el Salvador del mundo. Cuando yo entrego a Jesús, me arrepiento, me estoy arrepintiendo. Pero el Espíritu Santo es el poder de Dios para ayudar al creyente a vencer la tentación y también lo que vamos a hablar ahorita, todo lo que el Espíritu Santo implica o trae como consecuencia. Quiere decir que aunque usted se haya arrepentido y se haya bautizado en el nombre de Jesús, entienda que el bautismo es para el perdón de sus pecados, pero lo hace candidato a recibir el Espíritu Santo. ¿Correcto? ¿Quiere leerlo? Hechos capítulo 2 y el verso 38. Hechos capítulo 2, verso 38 dice, así que Pedro les dijo, arrepentidos y ¿qué? Y bautícese. Entonces el bautismo es para ¿qué? Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de ¿qué? De pecados. Y luego entonces anexa, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Verso 39. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos y para cuantos nuestro Dios, el Señor nuestro Dios llamare. Quiere decir que cuando yo me bautizo en el nombre de Jesús, lo primero que Dios hace es perdonar mis pecados. Pero también quedo firme candidato a recibir
el poder del Espíritu Santo. ¿Cuándo lo puedo recibir? En ese momento, o me puedo demorar 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 5 años. Pero eso ya es potestativo de Dios y también de la convicción y de la fe y de mi acercamiento a Dios. Acercamiento a Dios. No es algo instantáneo. Alguien lo ha recibido de una forma muy sin esperarlo, sin pedirlo, pero ya son actos de misericordia de Dios. Vamos a ver bíblicamente cómo se recibe el Espíritu Santo. Primero que todo, ya entendemos que es una promesa. Ahora yo les pregunto, si es una promesa de parte de Dios, ¿Él cumple? Él dice: ¿quién de vosotros, si su hijo le pide pan, en lugar de pan le da una piedra? O si le pide un huevo, en lugar de un huevo le da escorpiones. O si le pide un pez, en lugar de un pez le da una serpiente. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea, es una promesa. Y yo estoy seguro que Dios es fiel, hermano. Él es fiel y Él lo que promete lo cumple. ¿Cuántos hemos recibido el Espíritu Santo hoy? Y los que no, sepan que es una promesa. Ahora, como promesa yo tengo que creerla. Ahora, cuando ya lo recibo, ¿cuál es la señal visual y audible? Las lenguas. Las lenguas. Puede ser que alguien hable en lenguas una sola vez y ya no vuelva a hablar en lenguas. Yo conozco aquí hermanos que yo nunca los he escuchado hablar en lenguas, nunca. Pero ellos me han dicho: hermano, yo un día en mi cuarto, en el culto, ese día el Señor me selló y ya, no me selló y yo no volví a hablar más en lenguas. O algunos no experimentan las lenguas porque no tienen el don, ¿sí? Pero sea que tenga el don o no lo tenga, la señal inicial siempre serán las lenguas. Vamos a leerlo. Hechos, ya leímos Hechos 2:38, vamos a leer otro. Hechos 10, desde el 47 en adelante. Esa es la experiencia de Cornelio con una familia allí que él evangelizó, dirigido por el Espíritu Santo, y empezó a predicarles. Y mientras Cornelio empezó a hablarles, mire lo que pasó. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces, no, es del 44, hermano, 44. Qué pena. O sea, Pedro empieza a predicarle, ¿no? Como decir una refán, lo que nosotros llamamos refán o célula. Y él empezó a hablar y de un momento a otro el Espíritu Santo cayó. Entonces dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían ¿qué? El discurso. ¿Y qué pasó? ¿Ah? Dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles, miren que no eran ni judíos, eran gentiles también. O sea, no era el pueblo escogido de Dios, ni por promesa, eran gentiles. O sea, dando a entender que el Señor sí había derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. Inicialmente fue a los judíos, ¿cierto? El día de Pentecostés. Pero aquí ustedes observan cómo el espectro se abre más a gentiles. Dice que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los oían. ¿Qué? Que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Segunda señal, ¿cierto? Segundo texto. Tercer texto. Estoy hablando de la primera iglesia, ¿no? No es aislado, no es, digámoslo, no, que eso fue por allá, no, fue casi en el mismo contexto. Hechos 19:2. Eran unos discípulos de Juan. Unos discípulos de Juan que ellos habían estado con Juan, se habían arrepentido, inclusive no habían sido bautizados en el nombre de Jesús, sino en el bautismo de Juan. Entonces miren lo que pasó. Les dijo, Hechos 19:2, les dijo Pablo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo:
Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y escuchen esto, y habiéndole impuesto Pablo las manos, ¿qué pasó? Vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? ¿Se fueron de espaldas y había alguien que los recogía atrás? ¿Se desmayaron? Como algunas iglesias hacen, ¿no? Que le ponen la mano así y uno se desmaya. No. ¿Qué pasó? Hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué tal hasta ahí? Hay muchos textos más, pero solamente quiero mostrar esto y señalar de que cuando una persona recibe el Espíritu Santo por primera vez, la señal visual y audible son las lenguas. Ahora, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Alguien dice, hermano, yo estaba drogado y recibí el Espíritu Santo. Otros dicen, yo estaba borracho y recibí el Espíritu Santo. Otros dicen, yo no sabía nada de iglesia, nunca había leído la Biblia y recibí el Espíritu Santo. Otros dicen, hermano, yo estaba pasando el momento más difícil de mi vida, estaba en pecado y el Señor me selló con el Espíritu Santo. Entonces, ¿ahí qué? Otros dicen, hermano, yo no era bautizado y el Señor me selló con el Espíritu Santo. Otros dicen, hermano, había tenido un tropel con mi esposa y llegué a la iglesia y el Señor me selló con el Espíritu Santo. Otros dicen, hermano, estaba dormido y durmiendo recibí el Espíritu Santo. Otros dicen, hermano, me estaba bañando y en la ducha recibí el Espíritu Santo. ¿Ahí qué? ¿Qué opina, hermana Nayibe? ¿Ahí qué? ¿Cómo explicar eso? ¿Ah? Entonces, buscar un método, una fórmula de cómo se recibe el Espíritu Santo realmente no se podría aplicar. ¿Qué dice la Biblia? Primero que todo, el Espíritu Santo es Dios y yo cuando creo en Él tengo dos formas de recibirlo. Una, por promesa, cuando me bautizo en el nombre de Jesús por promesa. Y segundo, puedo recibirlo por fe. ¿Qué dice Gálatas 4:4? Pablo, hablando a los Gálatas dice lo siguiente. Vamos a leer primero leamos este. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Significa que el Espíritu Santo llega cuando una persona cambia de estatus. O sea, cuando Dios nos adopta como hijos. Cuando yo me arrepiento y me bautizo, automáticamente soy hijo de Dios. Y por cuanto soy hijo, o sea, Él me adoptó, Él nos da de su naturaleza, de su Espíritu Santo. Eso sería entonces por promesa. Ahora por fe, vamos a leer Gálatas 1 y el verso 3. Gálatas 1:3. El 4, perdón. No. Gálatas 3:3. Gálatas 3:3. Sí. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y el verso 4 dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente es en vano. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por qué? ¿O por oír con fe? Quiere decir, hermanos, que cuando una persona, a veces hay personas que se estrellan o pasan dificultades, dicen, no, yo voy a arreglar mi vida y voy a organizar esto, y el día que yo deje de hacer esto, el día que deje de hacer esto, me entrego al Señor y sé que Él me va a llenar con el Espíritu Santo. Realmente cuando usted piensa o pretende hacer eso, hacer cambios usted para que Dios lo ayude o Dios lo bendiga, pues realmente esto
va a generarle un problema y un retraso. Porque lo que hace el Señor es, primero Él quiere que nosotros nos entreguemos a Él. Porque cuando usted se arrepiente, yo me arrepiento y me entrego a Él, Él tiene un proceso de santificación. Él me declara santo en el momento en que me escoge, me separa. Somos santos. Pero entramos a un proceso de santificación, purificación, de perfeccionamiento. Y en ese perfeccionamiento es donde Él nos da de su Espíritu Santo. Entonces, cuando Él nos da de su Espíritu Santo, usted tiene que hacerlo no haciendo obras de la carne, tratando de agradar a Dios. Algunos dicen, no, yo voy a ayunar más, yo voy a ir más al culto para que el Señor me llene con el Espíritu Santo. Yo me acuerdo que yo mantenía en campamentos, yo mantenía en vigilias, iba a muchos lugares. Inclusive hermanos faltos de sabiduría me decían, empieza a aplaudir y diga santo, 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 hasta que se le enrede la lengua y verá que recibe el Espíritu Santo. Cosas como esas a muchos nos tocó vivir, ignorancias teológicas y espirituales de muchas personas. Pero no, hermanos, el Espíritu Santo se recibe por oír con fe. Por eso, si usted esta mañana o tarde ya oye la palabra de Dios con fe, hoy el Señor lo puede sellar con el Espíritu Santo. No dicen amén, pero así es. Ahora, si el Espíritu Santo es una promesa y se recibe por fe, cuando yo ya recibo el Espíritu Santo, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve? Y también está la pregunta, hay hermanos que han recibido el Espíritu Santo pero viven mal. Mire, recibió el Espíritu Santo pero es de mal carácter. Recibió el Espíritu Santo pero es un adúltero. Recibió el Espíritu Santo pero todavía tiene un lenguaje desagradable. Recibió el Espíritu Santo y es una persona que éticamente tiene muchos problemas. ¿Qué pasó ahí entonces? Ese que habla en lenguas y recibió el Espíritu Santo y vive tan mal, en cambio este que no ha recibido el Espíritu Santo y vive bien, tiene un bonito hogar, una buena familia. ¿Y ahí qué? Me confundí, dice algo, me perdí. ¿Para qué sirve el Espíritu Santo? Bueno, ¿están listos? Jesús mismo lo dijo en San Juan capítulo 14 y el verso 15. Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Él es para siempre, vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Y luego dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vamos a desglosarlo rápidamente. El verso 15 da a entender Jesús que el Espíritu Santo es para los que le aman. ¿Sí? O sea que cuando usted recibe el Espíritu Santo, nace en uno un amor increíble hacia Dios. O sea, para usted el amor que tiene usted hacia su esposa, esposo, hijos o algo material pasa a otro lugar. Por eso ustedes están aquí y se perdieron la final del Mundial de Qatar, y esto queda grabado, Qatar 2022, porque ustedes aman a Jesús y están aquí. Él es el primero. ¿Sí o no? Por eso cuando una persona no logra poner a Dios, o sea, no, Dios no está de primero y la unción de Dios está en él, lucha, le cuesta trabajo. Por eso nosotros aquí no le obligamos aquí a nadie. El Espíritu Santo, cuando llega a la vida de una persona, el Espíritu Santo empieza a invertir todo, empieza a colocar en orden de prioridad su vida. Entonces el Señor dice, si ustedes me aman de verdad, si ustedes me aman de verdad, van a recibir el Espíritu Santo y el Espíritu Santo estará allí. ¿Qué tal eso, hermano David? O sea que el Espíritu Santo, cuando usted ve que una persona tenga el Espíritu Santo, es porque realmente ama a Jesús con todo su corazón. No puede haber otra fórmula. No puede haber.
Segundo, en el segundo párrafo dice, si me amáis, guardad mi mandamiento. Y el segundo dice, los que guardan sus mandamientos, es el primer párrafo. El segundo dice, si me amáis, guardad mi mandamiento. Ahora el versículo 17, perdón. El 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede ¿qué? Recibir. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Miren, lo que estamos hablando aquí, si hay alguien aquí que ha llegado por primera vez, le parece esto muy pesado. Dice, no entiendo. Y cuando se derrame ahorita el Espíritu Santo, algunos van a decir, pero ¿eso qué está pasando? O a usted le ha pasado, cuando se ha derramado el Espíritu Santo, dice, pero ¿qué es eso? ¿Por qué esta gente habla en otro idioma? ¿Por qué adora de esa manera? Resulta que el Espíritu Santo, como es invisible, como es la presencia de Dios, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque le es locura y no lo puede entender. Las personas, cuando observan la manifestación del Espíritu Santo, les parece una locura. No lo pueden ver, no lo pueden entender. Y por eso el Espíritu Santo es algo que cuando alguien lo recibe, sí lo conoce. ¿Verdad, hermano Steven? Uno dice, pero es que el Espíritu Santo está en mi vida, yo lo siento. Él ha hecho cambios significativos en mí. Yo siento su presencia. Es más, yo no sé cómo explicarlo, pero sí, verdad, yo siento que Él me habla, que Él me ayuda, que Él me ha dado fuerzas en los momentos más difíciles de mi vida, en los momentos donde he querido pecar, he querido fallar. He sentido algo interno que me corrige, que me detiene, que coloca en mí temor y no lo hago. ¿Qué es eso? No es el diablo. El diablo jamás te va a decir no peques, no hagas eso, no vayas al culto. No, el diablo te empujará siempre al mal. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Pero cuando uno tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios te guiará a toda verdad. Toda verdad. O sea que el Espíritu Santo es para los que guardan los que le aman y a los que guardan sus mandamientos, ¿cierto? O sea, su palabra. Los que le conocen, ya le conocemos. Y también para los hijos. San Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El Espíritu Santo es para, o sea, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cuando usted y yo recibimos el Espíritu Santo, desde el momento que nos bautizamos, quiero señalar esto, mire, cuando uno se bautiza, el viejo hombre queda destruido, esa vieja naturaleza, y nos convertimos en un templo espiritual, un templo. Cuando hablo de templo es una morada en el Espíritu. El espíritu malo que había en nosotros sale y nuestra vida se convierte en un depósito, digámoslo así, para que more la presencia de Dios. Entonces, cuando una persona recibe el Espíritu Santo, está haciendo un templo espiritual. Por eso nosotros corregimos siempre la palabra de que esta no es la casa de Dios. Aquí se reúne la iglesia del Señor. Y cada miembro que se ha bautizado, que ha recibido a Cristo y que naturalmente ha recibido el Espíritu Santo es la iglesia. Entonces por eso a muchos se confunden y yo quiero que me presten atención en esto. Cuando usted se bautiza y Dios lo perdona sus pecados, usted se convierte en un templo espiritual. Y si llega el Espíritu Santo, pues imagínese, Él entra a morar. Pero cuando usted empieza a pecar, cuando usted empieza a volver a las cosas que hacía antes, si era un drogadicto a fumar marihuana o las drogas que hacía, si era alcohólico vuelve al licor, si era promiscuo vuelve a lo mismo. O sea, todo lo que usted hacía después de estar bautizado, usted es una casa espiritual, usted es un templo. Entonces el Espíritu de Dios se aleja de usted, se contrista
Y ya lo que empieza a manifestarse en usted son las obras de la carne y, ¿por qué no decirlo?, influencia espiritual también demoníaca, donde el espíritu malo sale de su cuerpo y, si es posible, le da la vuelta al mundo, dice, buscando lugar o morada, porque a los espíritus les encanta un cuerpo, a los espíritus les encanta un lugar donde ellos pueden primero recrear su apetito o sus maquinaciones, pero también destruir la obra de Dios, destruir. La Biblia dice que el infierno no fue creado para el hombre, sino para Satanás y sus demonios. Pero los demonios siempre tendrán odio contra la obra de Dios, que somos usted y yo. Por eso los espíritus malos, cuando vuelven y después de que salen de nuestro cuerpo y no hayan lugar y usted y yo le damos otra vez cabida, ellos regresan no solo, sino con 7 peores que el primero y hayan cabida. Y entonces se cumple el proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en su cieno inmundo. Es decir, que ciertamente uno, habiendo escapado de las contaminaciones del mundo por la palabra y regresar a ellas, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Por eso usted ve que hay creyentes que se alejan y contristan el Espíritu Santo que tuvieron una vez o que sintieron una vez y se alejan. Ya les cuesta trabajo, vienen al culto y ya no se conectan, leen la palabra de Dios y ya no la entienden. Así están en el peligro, así Dios les esté llamando, no logran todavía, ya no tienen esa sensibilidad, no se conectan con Dios, porque hay una influencia espiritual que los está afectando. Y lo único que puede hacer que esa persona otra vez vuelva a sentir la presencia de Dios y salir de ese estado y ser libre y convertirse otra vez en un templo espiritual para que la gloria de Dios repose sobre él, es que se arrepienta de nuevo y la sangre de Jesucristo lo limpie de todo pecado. Por eso el salmista David, cuando pecó, él le dijo al Señor: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Porque David, mire que David no pidió que el Señor le restaurara su reino, que lo colocara en la posición otra vez de rey, que le diera privilegios. No, hermano, porque cuando uno conoce a Dios, conoce la presencia de Dios, cuando uno siente que es un hijo de Dios, esto es lo más grande por encima de la economía, de las posiciones, de los cargos, de lo que sea, hermano. Que el diablo te quite lo que sea, pero que jamás, amén, la gloria de Dios se aleje de nuestra vida. Amén. Sin Dios no podemos vivir, sin la presencia de Dios no podemos disfrutar la vida. Por eso, cuando se aleja la presencia de Dios de uno, es lo peor que puede pasar. Por eso el Espíritu Santo es importante en nuestra vida y nos constituye en templo. Ahora, cuando el Espíritu Santo llega sobre mi vida, yo me convierto en uno con Dios. O sea, hay una unión, así como cuando los que somos casados, llega un momento en que uno, a partir de los años, uno empieza a conocer a su pareja de una forma casi que mística, donde uno, con solo ver a esa persona y gestos, ya uno sabe qué está sintiendo, qué está pensando. ¿A cuánto nos pasa eso, verdad? ¿O no? No, ustedes tienen que conocer, ustedes tienen que conocer a esa pareja que tiene al lado. Hermano Julio, cuando su esposa lo mira, ya usted sabe, ¿no? Que viene el regaño. Baja la cabecita así. Cuando la hermana Hortensia, yo ya sé hasta la forma de los labios, cómo los pone cuando está enojada. Ya uno siente eso, ¿verdad, hermano? Hay una conexión increíble. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del Espíritu? Primera de Corintios 6:16 dice: ¿o no sabéis que los que se unen con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él.
qué palabra esa, ¿verdad? Por eso cuando uno recibe el Espíritu Santo, hermano, Dios está con uno. Él dijo, este es el pacto que estableceré, caminaré con ellos, andaré con ellos, seré para ellos su Dios y ellos serán mi pueblo. Oh, alabanzas al nombre del Señor. Amén. El Espíritu de Dios es importante en la vida del creyente. Mire, el Espíritu Santo incorpora a la iglesia. ¿A usted no le ha pasado que usted se ha ido a otro país, a otra ciudad, y usted no conoce a esa persona, pero es creyente, se da cuenta que es un creyente, va a la iglesia? ¿Y cómo lo trata usted? Dice, hermano, Dios lo bendiga, y uno se queda hasta en la casa, hasta se bajan de su cama principal y le dan a uno hospedaje y lo tratan como hermano, como si lo conocieran, hasta le prestan a uno el carro, ¿cierto? Y uno dice, pero en el mundo no es así, ¿verdad? ¿Cierto que no? Y uno trata a esa persona como si lo conociera, como si fuera de la familia. Porque cuando uno recibe el Espíritu de Dios, hermano, el Espíritu Santo no solamente hace todo lo que hemos hablado, lo purifica, lo santifica, sino que lo hace hijo de Dios. Y como somos hijos de Dios, somos hermanos. Y uno siente esa naturaleza con sus hermanos. Uno siente el creyente que es su hermano, así no lo haya conocido o no conozca mucho de su vida, pero uno siente algo especial hacia él. ¿Sí les ha pasado o no? Y miren lo que dice la palabra de Dios, 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por eso uno siente esa coinonía, ese afecto hacia sus hermanos, porque también tienen el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos dota de poder, hermanos. Para los que de pronto menosprecian el Espíritu Santo y dicen, no, yo ya me cansé de pedir el Espíritu Santo, llevo tantos años, yo ya no creo en eso. O algunos dicen, yo creo que yo no nací para eso, y se descalifican y se sienten mal. Mire, el Espíritu Santo lo dota a usted de poder. ¿Qué poder? Que cuando usted esté frente a la tentación, un ejemplo, que si a usted le gustaba el whisky y ya a usted le ponen la mejor botella de whisky y usted no hace esto, usted ya dice no quiero. Puede llegar la mujer más hermosa, en caso de los hombres, la tentación femenina, y usted no siente nada. El hombre más atractivo, usted no siente nada. Si usted era una persona violenta, con un carácter fuerte que no podía ni controlarse usted mismo, cuando llega el Espíritu Santo, usted siente algo tan dócil que usted dice, increíble. Yo en otra ocasión, en otra ocasión como esta hubiese reaccionado diferente. Uno ve cómo el Espíritu Santo empieza a moldear nuestra vida y uno se queda sorprendido. Hermanos, el Espíritu Santo dota de poder, y de eso lo dice en Hechos capítulo 1 y el verso 8. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano Julián, el Espíritu Santo es un poder para vencer la tentación, para vencer los ataques del diablo, para vencer lo que sea. Por eso, si usted y yo estamos luchando con algo, la solución no solamente es alejarse, sino llenarse de la unción de Dios. Cuando usted se llena de la unción de Dios, usted puede convivir, estar allí al lado, usted puede estar cerca de lo que para usted era difícil poder vencerlo, y el Espíritu Santo te dará el poder para hacerlo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Qué interesante esto, hermanos. A veces uno quiere tomar decisiones y se deja llevar por la emoción, por la rabia, se deja llevar por la imaginación, por la ilusión, y toma malas decisiones. Pero cuando usted tiene el Espíritu Santo, Él lo guía a toda verdad. Romanos capítulo 8 y el verso 26. Amén. O vamos a leerlo mejor, San Juan 16:13.
Dice más: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo recordará lo que usted ha estudiado. Por eso, si usted no ha estudiado, el Espíritu Santo de pronto pondrá temor y generará en usted alguna inquietud para que no haga algo malo, es decir, genera una resistencia. Pero es importante leer la palabra, porque el Espíritu Santo te recordará lo que está escrito, ¿sí? Porque algunos piensan que el Espíritu Santo tiene que decirle todo. Vea, haga esto, haga lo otro. El Espíritu Santo lo puede hacer, quiero hacer la aclaración, pero realmente el propósito del Espíritu Santo es recordarte que la palabra, las promesas, cuando usted esté frente a una necesidad, un problema, una decisión, la palabra de Dios siempre te va a guiar y te va a recordar la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos capacita. San Juan 16:14: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Usted siente que cuando el Espíritu Santo llega a su vida, usted empieza a leer la Biblia. Ojo con esto, usted empieza a leer la Biblia y usted empieza a entenderla y a incorporarla dentro de usted. Usted dice: esta palabra es para mí, yo no entendía esto. Y usted empieza a crecer en la palabra. Y quiero terminar con dos cosas. La primera, que el Espíritu Santo, cuando uno lo tiene, Él intercede por uno. Él intercede. Quiere decir que habrán amenazas, problemas hacia nosotros y no lo sabemos. Habrán ataques del enemigo en contra tuya y tú no te das cuenta. Entonces el Espíritu Santo tiene una capacidad, una habilidad para poder interceder por mí frente a cosas que me son ocultas. Mira lo que dice la palabra de Dios, Romanos 8:26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidad. Pues qué hemos de pedir, cómo conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Quiero terminar diciéndoles: no apaguéis el Espíritu, los que lo tienen. Los que tienen el Espíritu Santo, no lo contriste. Y los que no han recibido el Espíritu Santo, no ignoréis el hablar en lenguas y el recibir el Espíritu Santo. Porque si usted quiere permanecer fiel en el Señor, piense en esto. Yo sé que hoy usted se va a ir, muchos se van a ir inquietos de acá, porque usted se la pasa sirviendo, usted se la pasa haciendo muchas cosas en la iglesia y en su vida personal, pero usted todavía no tiene experiencias con el Espíritu. Yo le invito, en el nombre de Jesús, aprenda a tener experiencias espirituales. Enciérrese con Dios. Dígale: Señor, yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero sentir todo eso que el pastor dijo a través de la palabra el domingo. Yo quiero que usted me guíe, que usted me capacite, que usted me haga sentir esos poderes, que usted me dé dominio propio frente a todas esas cosas que son una tentación para mí. Y lo más importante, que este Espíritu Santo permanezca en nosotros. Porque cuando el Espíritu Santo permanece en nosotros, la Biblia dice que vamos a ser uno en Él. Estén en pie, hermanos. Me disculpan que me demoré un poco, pero es que es un tema muy importante. Es un tema que puede salvarle la vida a una persona. Usted no se imagina hoy lo que el cielo puede estar, se puede estar gestando en el cielo frente a este tema. Muchos profetas quisieron participar de esto. Muchas personas quisieron recibir el Espíritu Santo y no lo pudieron recibir. Escuchen, era elitista, exclusivo, pero usted y yo hoy lo podemos recibir. Si alguien quiere recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, yo le invito: venga aquí al altar, porque quiero hacer una oración de poder. Pastor, no soy bautizado, no importa. Si usted cree, hoy puede ser lleno con el Espíritu Santo. Pastor, lo contristé, venga para que lo renueve de nuevo,
Pastor, estoy viviendo mal. Hoy el Señor puede perdonarlo y llenarlo nuevamente de su poder, de su gloria. Quiero invitar a alguien que venga aquí adelante, porque quiero terminar haciendo una oración de poder para que el Espíritu de Dios te bautice, que te selle, que hoy puedas volver a sentir la presencia de Dios, que hoy puedas decir: Señor, yo quiero volver a sentir tu gloria. Amén. No con